Bien, hermano, buenos días. El Señor les bendiga a todos. Estamos en un momento triste, complicado. Quiero continuar con el tema, la oración. Cuando comencé la semana pasada, porque quedamos a media con este tema, les pregunté si era importante la oración. La oración es muy importante porque son nuestros pensamientos, son los pensamientos de Dios que se hacen en voz alta, digamos. La voz lleva estos pensamientos. Sabemos que el Espíritu Santo es el que lleva la oración por intermedio de nuestro intercesor, que es Jesucristo. Este tema es tan difícil y complicado, Satanás no quiere que nosotros aprendamos a orar. De hecho, he tenido que hacerlo en dos cultos. Este estudio estaba listo y grabado, pero sabemos con quién luchamos. Hizo que desapareciera del teléfono en donde estaba grabado, y anoche cuando se iba a subir a internet o a preparar, no estaba. Hoy día, siendo domingo, las 8:30 de la mañana, preparándonos para volver a grabar y que mi hijo corra a Mulchen para buscar un buen internet en la casa de uno de nuestros hermanos, hermano David Sea, quien nos presta su lugar para acoplarnos al internet y poder subir rápido este estudio. Nos encontramos con la noticia de que falleció un amigo, un hermano en Cristo, quien ya está en la presencia del Señor. Me refiero al hermano David Guerra. Hermano, acaba de partir esta mañana, a las 5 de la mañana. Es triste, parte de nuestra familia. Me refiero al papá de Patito Guerra, mi yerno. Así que un buen siervo de Dios, un hombre fiel, un hombre que estuvo siempre al lado del pastor Germán desde que comenzó. Así es que no nos vamos a quedar tranquilos, sabemos con quién estamos luchando. Satanás no quiere que usted aprenda a orar, no quiere que este estudio llegue a usted. Por eso yo le pido que antes de continuar, deténgase, ore, pida la protección de Dios para usted y su familia, porque usted está luchando con el maligno. Dios quiere tener comunión con usted todos los días, pero Satanás no quiere, hermanos. Vamos a continuar con el tema entonces. Habíamos dicho la importancia de la oración y que la oración tiene que ser en el Espíritu. El verso 8 del capítulo 8 de Romanos, verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como les dije, es una lucha contra el enemigo que es real. Como estaba diciendo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios, o no es de Cristo.
Tocamos varios temas o varios puntos como para aprender o el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Primero, activa la motivación, ¿cierto?, en nosotros para orar. Romanos, ¿cierto?, continuando con el tema, Él activa. Él pone también en nosotros el querer como el hacer la voluntad de Dios. Nunca se olviden. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros, dijimos como primer punto, actúa en nosotros el querer tener la comunión con Dios el Padre. Lo vimos ya, pero estoy repasando. Nos ayuda, ¿cierto?, el Espíritu Santo a entender, como dice el 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo en nosotros sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, como primer punto, el Espíritu Santo activa en nosotros el deseo de orar. Segundo punto, trabaja animándonos, trabaja dándonos la fuerza. Los discípulos muchas veces se cansaron, Jesús se cansó, les mencioné, ¿cierto?, ahí cuando el Señor Jesús está junto al pozo, después de viajar por Galilea, llega a Samaria o va pasando por Samaria y se va junto al pozo, se sienta cansado, con hambre. Los discípulos habían ido a comprar a la aldea más cercana algo de comer. Y Jesús sentado ahí, aparece la mujer samaritana, o está la mujer samaritana, y comienza, ¿cierto?, a ministrar la palabra de Dios hacia esta mujer. El Espíritu, él, como dije, Jesús estaba cansado, agotado, con hambre, pero luego que llegan los discípulos con comida, Señor, ven a comer, él les dice, no, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Se preguntaba quién le habrá traído de comer y se refería a qué comida, a la comida espiritual. Él había estado hablando de las cosas del Señor y eso lo reanimó, lo fortaleció, ¿cierto? Le dio la fuerza. Vivifica el espíritu, la energía que necesitamos. La fuerza viene del Señor. Entonces, porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dios es quien va a vivificar, a darnos la fuerza, la energía nuevamente para continuar aún físicamente, lo vimos ahí. El apóstol Pablo, ¿cierto?, estaba con dificultades, ya viejo, casi ciego, preso, y él ora al Señor pidiendo que Dios le quite la molestia que tenía, ¿cierto?, ese estorbo, dolores, parece intenso a sus ojos, y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Entonces, hermano, cuando nosotros somos débiles aún físicamente, Dios nos levanta a través de su Santo Espíritu. El Espíritu en nosotros nos da vida, nos vivifica anímicamente también. Cuando estamos mal espiritualmente, andamos decaídos, andamos sin ganas de nada, lo que hoy día muchas veces llamamos, ¿cierto?, en mi tiempo, surmenage, hoy día le llaman un estrés, que es real, existe, pero muchas veces son problemas espirituales, porque tenemos dificultades y queremos solucionarlas con la fuerza humana. No es así. Como le dije, entonces trabaja animando nuestro cuerpo. El punto 3 es el Espíritu Santo quien adapta nuestra oración. Voy al 8:26 de nuevo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir? No conviene, de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Otro trabajo que hace el Espíritu Santo es
adaptar, acomodar la oración, lo espiritual a lo espiritual. Así es que si no oramos en el espíritu, estamos orando en la carne con nuestros deseos. Y nuestros deseos muchas veces son pecaminosos, son egoístas y son para satisfacer nuestros deseos carnales. Todos tenemos cosas específicas por qué no orar, por la esposa, los hijos, por la iglesia, los hermanos, los pastores, en este caso, ¿cierto?, mis consiervos. Pero muchas veces no sabemos qué pedir. Oramos por un hermano y no sabemos todas las necesidades que tiene. Señor, ayúdale en las necesidades, en lo que tiene, la dificultad, el deseo de su corazón, si está de acuerdo a tu voluntad. Y el Espíritu Santo, como le dije, va acomodando. Orar por los enfermos. Recuerden que le dije que no todos los enfermos van a ser sanados. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no sanó a todos los leprosos, no le hizo recuperar la vista a todos los ciegos, ni hizo andar a todos los cojos. Algunos lo hizo, no todos. Y generalmente cuando habían judíos presentes, porque eran como señales para ellos, ya que los judíos piden señales, los griegos sabiduría y nosotros el poder de Dios, que es la locura de la predicación, por la cual llega la fe a nosotros, por el oír la palabra. Debemos aprender a orar por los perdidos. Esa es una oración que Dios siempre quiere. Dios siempre quiere que las personas procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para eso envió a Cristo, su Hijo, para morir por nosotros. Es importante estar atento a ello. Es importante, como le dije, orar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien toma nuestra oración. Dios ve nuestra necesidad en el corazón y nuestro deseo, y el Espíritu es el que hace e intercede por nosotros con gemidos, dice, indecibles. En el 8:27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Cuarto, el Espíritu Santo nos ayuda en la administración de nuestro acceso a Dios. Es el ayo que nos lleva a Dios. Cuando usted va a visitar a una persona importante, no sé, estamos hablando del presidente, no es llegar y bajarse el auto y subir, vengo a hablar con el presidente de un país. Hay una antesala, ¿cierto? Primero una entrevista, hay una antesala, hay alguien que le explica lo que usted puede preguntar, no puede preguntar, lo que debe decir, y le lleva hasta el salón, ¿cierto? O el lugar donde el presidente lo va a recibir. No es tan fácil. Bueno, el Espíritu Santo es quien lleva nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas a la presencia de Dios. Es el ayo el que nos guía, ¿cierto?, a la presencia del Señor, nuestras necesidades. Y oramos a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que pide el Padre en mi nombre os lo dará. Por eso una oración que no es en el nombre de Jesús no tiene ningún valor, no pasa el techo de su casa, ni menos el techo de la iglesia. La oración es en el nombre de Jesucristo. Orar en el Espíritu, es que el Espíritu Santo ponga en nosotros el deseo de tal oración, y en el nombre de Jesús, todo lo que pide el Padre. Recuerde que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único que se entregó por nosotros. Lo demás es erróneo, no lo haga porque no es así. La Biblia es la palabra escrita de Dios para que usted sepa. Estas cosas están escritas para que sepáis. El contexto dice para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero no tan solo eso, para que sepas todo lo que aquí está escrito. Desde Génesis a Apocalipsis usted debe saberlo, está escrito para usted y para mí. Ignorarlo es un error grave, es un error grave porque nos lleva a malas decisiones, nos lleva a doctrinas erradas, y es así como le he dicho muchas veces, hay muchas religiones, pero lejos de la palabra de Dios. Efesios capítulo 2:18 dice que por medio de él, ¿cierto?, nosotros tenemos entrada, acceso. ¿Cuántas veces hemos orado sin sentir?
tenemos que aprender a no levantarnos de la oración hasta que no sintamos que Dios realmente nos escuchó. Y si se levanta, no diga ya oré porque estoy listo. No, oré sin sentido. Usted tiene que levantarse sabiendo que Dios le escuchó. Quinto punto, el Santo Espíritu nos ayuda en la articulación de nuestras palabras. Nuevamente en el 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Muchas veces no sabemos ni ocupamos las palabras precisas, pero el Espíritu Santo nos ayuda, ¿cierto?, a articular las palabras que debemos decir. Ahora, ¿qué son las palabras? Las palabras son el medio por el cual se transportan nuestros pensamientos. Muchas veces son tantos los pensamientos, tantos los deseos que tenemos nosotros, que no sabemos cómo expresarlo. Pero Dios acomoda y sabe la prioridad y sabe lo que a nosotros nos conviene y sabe cuál es la necesidad de acuerdo a lo que Él tiene proyectado para con nosotros. Nosotros somos instrumentos de Dios y como instrumentos de Dios Él nos quiere usar en alguna área. Algunos, como nosotros pastores, tenemos diáconos, tenemos tesoreros, tenemos hermanos y hermanas que les fascina ministrar lo que es el ornato del templo. Yo doy gracias por ello. Especialmente hermana Marcela, ¿cierto?, que siempre está cambiando las cosas de un lado a otro, dándole un nuevo brillo o una nueva forma. Imagen, gracias hermano. Mi hermano Misael que me está ayudando. Sí, una nueva imagen en la iglesia. Entonces, de repente el comedor está a un lado, el comedor en el templo no me lo cambian, pero sí en lo que es el comedor, la sala de los niños, distintos arreglos. Gracias hermana, Dios le bendiga. Y hay otras hermanas más, no, mencionarla a todos es mucho, pero todos, ¿cierto?, cooperando de una y otra manera. Hermanos que me cooperan con la predicación y con todo esto. Así que gracias a Dios por ello, y Dios habla a ellos de distintas maneras. Dios habla a ellos de distintas maneras, así que ánimo con ello. Pero el Espíritu es quien se encarga de esto. Con gemido indecible. ¿Qué tiene que ver este gemido indecible, hermano? Es el gemido, ya les dije, viene del dolor de parto. Cuando una mujer va a tener un hijo, ese gemido es indecible, de ahí se saca esta palabra. Es nosotros los cristianos siempre gimiendo en nuestro cuerpo por los dolores, las aflicciones. Como le decía al comenzar esto, hay un dolor tremendo en mi corazón. La fuerza para predicar, para hablar esto viene de Dios solamente, porque yo estoy quebrado. No es que quiera tener a mi hermano con nosotros, sabemos que él entró al cielo, pero una partida repentina es dolorosa. Es dolorosa. Y es complicado poder predicar, pero tengo que hacerlo. El Espíritu Santo, ¿cierto?, es el que me está dando la fuerza, el ánimo para poder hacerlo. Seguramente dirán ustedes, es necesario que tenga estos dolores porque no nos ha gritado en esta hora. No ha levantado la voz, el pastor, estamos tranquilos. Sí, estoy acongojado. El 8:22 del libro de Romanos dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo esperamos y aguardamos. Le dije que el dolor de parto, la mujer lo soporta, es terrible el dolor de parto, según lo que nos han contado, ¿cierto? Y las mujeres que están escuchando y lo han sufrido saben. Pero ese dolor es llevadero porque tienen la esperanza de tener pronto en sus brazos a su hijo. El sufrimiento que tenemos nosotros hoy día los cristianos
Es un sufrimiento que soportamos porque tenemos la esperanza de la redención aún de nuestro cuerpo. Nuestra alma está redimida y está en los cielos, simbólicamente, porque el día que parta nuestra alma se fue al cielo. El alma de mi hermano David Guerra está en la presencia de Dios y su espíritu está en la presencia de Dios. Su cuerpo va a quedar aquí, va a ser sepultado, esperando la redención, la transformación de ese cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y serán transformados en un cuerpo perfecto, glorioso, sin dolor, sin relación alguna con el pecado. Este cuerpo que está en nosotros está sujeto a dolores, a aflicción. Gime todavía, porque quisiéramos tener más a nuestros familiares, quisiéramos ver esto, pero sabemos que es la voluntad de Dios la que se debe hacer. Hay distintos problemas económicos, problemas sentimentales, hay tantos problemas, estamos con la acechanza de Satanás todo el tiempo atacando esta carne, y aún, como les decía en un momento, poniendo trabas para que no oremos, no vayamos a la presencia del Señor, porque sabe que el cristiano que ora, ¿cierto?, es alguien que él no puede tocar, porque está revestido, está guardado, protegido, cercado por el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso, si no hay deseo de orar, de comunicarse con Dios, debemos meditar. Quiere decir que el Espíritu de Dios no está en nosotros. Pero el que tiene la comunión con Dios gime. Es un hijo adoptado de Dios. Somos adoptados, somos hijos de Dios. No hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino que el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre, papá, papito, por favor, socorro, ayuda. Eso estamos clamando. Pero si no tiene a Cristo no puede hacerlo, porque podrá hacerlo, pero no va a ser escuchado. Porque la promesa es para sus hijos, para los que han creído en la salvación por Cristo Jesús. Nuestro cuerpo, como les dije, no ha sido redimido, nuestra alma sí. Por lo tanto, vivimos en gemidos. La creación dice claro, porque la creación sabe que va a ser destruida por el fuego para poner una tierra nueva y un cielo nuevo. Vayamos a Apocalipsis, pero no lo voy a llevar ahora. Eso tienen que buscarlo ahí. Cuando oramos, el Espíritu Santo, fundido con nuestro espíritu, gime en esa agonía, porque ya llegará el momento en que pasemos a vida eterna, en que ya no habrá dolor ni aflicción. Y esa es la victoria que Dios nos tiene. Y por eso el punto 6 dice: la declaración de nuestra confianza viene de Dios. Viene a través del Espíritu Santo, que nos hace sentir. El 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito. Que los cristianos, mientras estemos aquí en la tierra, lleguemos a ser a la imagen de Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo es quien debe guiarnos también. Entonces, la declaración de nuestra confianza está en ser hijos de Dios. Ya sabemos, somos hijos adoptivos, ¿cierto? Por lo cual podemos clamar a Abba Padre, y hechos para ser a la imagen y semejanza de Cristo. Por eso se nos llama cristianos. ¿Por qué se les llamaba cristianos los discípulos en el principio? Esto fue en Antioquía la primera vez que se les llamó cristianos, porque hacían las cosas como Jesús. Hablaban, predicaban, sanaban, hacían muchas cosas. Hoy día no es necesario sanar, porque hoy día, como les dije, la sanidad es para señal. Hoy día tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia escrita. Esta no estaba escrita antes, se estaba escribiendo. Ahora tenemos un espejo por el cual podemos ver claramente. ¿Qué espejo usaban antes? Usaban un espejo de bronce o de algún metal, ¿cierto? Muy bruñido, muy limpio, y por ahí se veían distorsionados. Hoy día tenemos un espejo claro por el cual podemos ver, y se refiere a la Biblia. Vemos claramente lo que hay que hacer y no hacer. Entonces el plan de Dios es santificar al cristiano a través del Espíritu. El que tiene el Espíritu se va santificando también, y el Espíritu es el que nos estorba cuando hacemos algo mal
lo que llamamos nosotros conciencia, pero el espíritu que nos molesta, que queda inquieta porque perdemos la comunión con Dios. No podemos decir Abba Padre cuando estamos en pecado. Entonces tenemos que volver, ¿cierto?, a pedir perdón por esa transgresión, para que Dios nos pueda volver a escuchar. Y tenemos, por último, la amplificación o la victoria cuando venga el Señor Jesús, y por el Espíritu sabemos que algún día llegaremos a su santa presencia. Porque ocuparse de la carne, como dijimos, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y viene ese día glorioso. Toda la artillería de Satanás hoy día está disparando a los cristianos, disparando, ¿cierto?, para molestarnos, estorbarnos, para no dejarnos tranquilos para orar. Sabe que cuando oramos, nosotros le vencemos. Hermanos, este estudio ha tenido bastantes dificultades. No lo pude terminar la semana pasada porque fue más extenso de lo que tenía que hacer en un culto, pero aún falta mucho que predicar acerca de esto. Otro día será, pero hoy día doy por terminado el tema de la oración en el Espíritu. Hay muchos temas más que ver con respecto a la oración. Hoy día en la mañana nos levantamos, ¿cierto?, para tratar de nuevamente grabar, y que es lo que estamos haciendo, y tenemos el estorbo, la muerte, ¿cierto?, o la partida de uno de nuestros hermanos, un dolor a la familia, ya que él es parte también de nuestra familia. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les consuele. Familia Guerra Sea, creo que es el apellido, ¿cierto?, de mi hermana. Dios les bendiga, les fortalezca, y ánimo a Patito Guerra. Gracias, hermanos. Tengan un buen fin de semana. Gracias.